Hola, mi nombre es Quintu. Tengo el enorme gusto de presentarles este segmento de plano sutil llamado Resonancias, en el que conversaremos con algunas personas sobre temas afines a nuestros horizontes de crecimiento. El día de hoy nos acompaña la gran Vanessa Vizcarra. Vane es, además de una gran amiga mía y colega de las artes escénicas, actriz, dramaturga, directora, gestora cultural, eh, actualmente directora del Centro Cultural de la Católica y por ello también directora del Festival de Cine de Lima, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, Quizás lo primero que me provoca preguntarte es, ¿cómo ha sido el camino personal, ciertamente, de hacer converger, digamos, estas diferentes inquietudes, estos diferentes intereses, ¿no? Porque pienso que vivimos en una sociedad que nos está muy prontamente demandando selecciones claras y excluyentes, ¿no? ¿Cómo ha sido en tu caso este proceso? Creo que la realidad es que no ha sido tan natural Uh-huh. que no me imagino otro proceso para mí. Es verdad que hay una mirada desde afuera que lo, que lo vuelve, o sea, que ante ver las diferentes como ámbitos en los que yo he desarrollado mi quehacer en el tiempo, siempre hace aparecer la pregunta, ¿no? A veces es una pregunta como más coloquial en el plano de qué te gusta más y cómo te... Y a veces sí es una pregunta un poco más intensa, un poco más confrontante. Eh, pero yo no he hecho converger las cosas. Uh-huh. Más bien, creo que a veces he tenido que, más que hacer esto, a veces he tenido que como permitir que los caminos, que los canales eh, a veces transiten como en paralelo, ¿no? Eh, Porque creo que cada uno de los sombreros que me he puesto, que me pongo, eh, son genuinos, o sea, han partido de un impulso genuino Uh-huh. de búsqueda y de acción también, ¿no? Uh-huh. Eh, Todos además tienen un componente importante de búsqueda del placer, de búsqueda de la felicidad, como, mm, y creo que eso hace que en cada uno en su momento haya tenido un motor detrás súper potente, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tener un buen manejo del tiempo, Uh-huh. que es algo que creo que sí se aprende, que sí Uh-huh. puede ser una técnica. Eh, y lo otro que también creo es que cada uno de estos sombreros de alguna forma se traslapa con el otro. O sea, no son las diferentes cosas que yo he hecho en mi vida, no son ajenas la una a la otra. Uh-huh. Ninguna, Uh-huh. creería. Todas se informan. Y creo Uh-huh. que no sería yo la inserte el rol que quiere insertar en esta línea, lo que sea, la actriz, la directora, la gestora, la madre, la peruana, lo que sea, si no fuese también las otras cosas que soy, Uh-huh. ¿no? Todas me conforman, ¿no? Uh-huh. Se Sí, retroalimentan también. totalmente, ¿Y totalmente. cómo surgió, digamos, porque encuentro en la actuación, en la dramaturgia, en la dirección, pues un interés artístico, Uh ¿no? -huh. Creativo, ¿no? ¿Cómo se dio, digamos, cómo se fue gestando en tu interior el interés por la gestión cultural? Que ciertamente también es, digamos, un espacio de creación, pero, pero de diferente índole igual, ¿no? Sí, creo que ha sido un camino, nuevamente, ¿no? Yo no sería, creo, directora del centro cultural
de la UC, y por ende directora del Festival de Cine de Lima, si no hubiese sido antes, bueno, directora del FAE. Ajá, Y no hubiese sido directora del FAE si no hubiese sido directora. ajá, Una directora, además, que principalmente ha gestado proyectos de manera independiente. ajá. Tendría que hacer la cuenta, porque no estoy ya a estas alturas tan segura si tengo más proyectos independientes o proyectos en los cuales una producción más grande, más institucional me ha convocado. Pero si no son más los independientes, están ahí como se dan, ¿no? Ajá, Y creo que el haber hecho el ejercicio de la dirección independiente implica un ejercicio de gestión ajá, y de conexión con todos los actores que finalmente terminan componiendo el campo de la gestión cultural. ajá, Eh, y el ejercicio de la dirección en sí, más allá de la gestión independiente, como yo lo vivo, como yo lo he aprendido a vivir, es el ejercicio de confluir, canalizar, potenciar las capacidades, habilidades, voces, preguntas, intereses de un grupo de personas, eh, con el objetivo de generar un discurso, que puede ser a partir de un texto, pero también puede ser a partir de otro estímulo, ¿no? Para luego presentar ese discurso. Entonces, creo que ya ahí nomás se estaban de alguna forma desarrollando intereses, competencias y también ganas eh, para lo que hago ahora. No es lo mismo, ajá, es posible que como el fuego inicial de la dirección artística es más artístico, quiere decir, está buscando más en un terreno estético, en un terreno más espiritual quizás. ajá, Las preguntas vienen desde un lugar más existencial, ajá, a veces más personal. Y en el terreno de la gestión cultural, ese motor inicial tiene que ver más con lo político ajá, y con cómo se pueden ir respondiendo algunas preguntas en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de la sociedad, de cómo nos ordenamos como sociedad, ajá, de qué reglas nos ponemos como sociedad, qué recursos usamos como sociedad. ajá, Pero las preguntas son más o menos las mismas, creo. ajá. En mi caso, creo que las puedo rastrear a algunas preguntas básicas que son parecidas, por lo menos. Claro, como que hay un horizonte común. Sí, Ajá. sí. Y ciertamente implican campos de acción distintos, ¿no? Lo digo porque pues sabemos que cada interacción que tenemos con los distintos aspectos de nuestra humanidad los vivimos, digamos, de una manera distinta según el enfoque que le damos, según nuestra cosmovisión, nuestra cultura y muchos otros factores que a lo mejor ni siquiera podemos nombrar, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchos artistas que no solo no dan el paso, digamos, hacia ese terreno político-social, sino que en algunas ocasiones podrían sentirlo incluso como contrario, ¿no? Sí. Como si el ejercicio de la política, eh, no digo partidaria, ¿no? Sino No. en este tipo de lides pudiese interferir o contaminar Mm. el ejercicio artístico, ¿no? Eh, entonces, yo encuentro en tu participación, digamos, en este territorio, una muestra de cómo pueden no solo coexistir, sino retroalimentarse, ¿no? Y ciertamente
estoy de acuerdo contigo en que, digamos, el alcance que puede tener un director o una directora de teatro en este caso, puede trascender el placer egoico de lo estético, ¿no? Porque en muchas ocasiones también te termina como encerrando en una pregunta y respuesta, eh, ¿no? Circular, ¿no? Mm. Y quisiera preguntarte, desde tu perspectiva, reconociendo, digamos, que hay un horizonte común entre tu ejercicio artístico y el político, eh, ¿cuál dirías que es el mayor reto personal, el mayor objetivo personal que tienes ahora como gestora cultural, que digamos incluye tu rol como directora del Centro Cultural, pero no solo, ¿no? Eh, y también te preguntaría cuál es el mayor obstáculo de ese camino, ¿no? Que de alguna manera embarca también una visión sobre el territorio político, social, cultural del país hoy, ¿no? Sí, así. Creo que es similar para muchas y muchos. Y ya lo has mencionado, y tiene que ver con el yo hacia adentro y el yo hacia afuera, ¿no? Em, Creo que a veces el, el- el crecimiento, según lo entendemos, además hoy en día, em, sí nos va como incorporando saberes, puntos de vista, a veces un poco de forma acumulativa. Ujú, Y, y eso, desde cierta perspectiva, nos hace crecer, pero también nos va eh, haciendo perder de vista cuánto, cuánto hay afuera que no somos yo, ¿no? ujú, ujú, Eh, el terreno de la gestión cultural es muy político, y está bien que lo sea, creo. A mí me encantaría pensar que yo hago el intento de mirar a través de ojos que no son los míos, pero sé que es muy difícil. ujú, Eh, y voy reconociendo mis propios límites para hacer eso. Y al mismo tiempo sé que no hacer eso es ser pobre en mis capacidades de articular, de dialogar y finalmente de gestionar o gestar, no sé cuál de las dos palabras, pero creo que las dos se aplican. Eh, Principalmente cultura, porque justamente creo que lo que es maravilloso de este ente, concepto, cultura, es que es como la Aleph, ¿no? Es un prisma para, para el universo, para algo que es inmenso, que de todas maneras va a ser más grande que cualquier individuo. ujú. Este, entonces, así como respuesta compleja a tu pregunta compleja, diría que ese es el principal reto para mí, eh, pero también lo aterrizo en el día a día. En el día a día me encuentro con mucha facilidad con situaciones en las que me cuesta a veces tomar una decisión sonsa porque pienso, ¿por qué mi respuesta, mi salida a esto va a ser la mejor? ¿No? Ujú, ujú, Eh, Eso, ujú, diría que eso es un territorio constante ujú, de idas y venidas, ¿no? De duda. ujú. De duda saludable, pienso, ¿no? Porque eh,
tal como dices, pienso que está muy, digamos que las capacidades que uno desarrolla como director o directora son de mucho valor para este otro rol, ¿no? Sí, Y quizá la sensación que se tiene desde fuera, digamos, de personas que no se dedican a esto, y esto quizá tenga que ver con el patriarcado y otras cosas, es que un director, sobre todo un director, pero también una directora, indica cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? sí, Y de alguna manera tiene ya un saber de mayor autoridad, ¿no? Y pues no es así, ¿no? Más bien, digamos, tenemos, por lo menos yo lo vivo así, ¿no? Como planteamientos y preguntas y enfoques, pero también estoy muy abierto a, no solo muy abierto, sino buscando la intervención de estos otros actores, actrices, que no solamente traen su técnica y su talento, sino también su mirada distinta, ¿no? O sea, la representación de, en algunos casos, otras culturas, ¿no? sí, Y, y eso es tan valioso y por más pienso que no sea, digamos, en el terreno práctico posible enajenarnos de nuestro yo, o sea, realmente poder hablar desde otro lugar, pienso que ahí está en gran medida una de las mayores riquezas en general del oficio teatral, ¿no? De siempre hacer el intento de ejercer la empatía en un territorio concreto, ¿no? sí, sí, Ujú, sí, porque si fuese sencillo, supongo que pues todos seríamos seres iluminados ya y viviríamos en un tejido de energía sin mayor problemática ujú, concreta y real. ujú, Eh, pero viéndolo desde el otro lado, eh, tampoco somos incapaces de reconocer como ese campo de energía que efectivamente nos rodea y que efectivamente muchas veces nos guía, a veces incluso sin conciencia de ello, ¿no? ujú, Entonces, saber que estamos como en el camino de entre una cosa y no sé ujú. si tiene mucho sentido aquí ponerle una línea de tiempo recta, pero pues sí, creo que mmm, regresando a tu primera pregunta, el hecho de haber vivido esa experiencia de dirigir en un ámbito tan libre como puede haber sido el teatro en algún momento para mí, creo que me ha enseñado a confiar en lo más material, en que en cosas tan materiales como si a un actor le cuesta aprenderse una palabra, probablemente esa no sea la mejor palabra, Ujú. ¿sabes? O si se cayó un tarro de pintura roja sobre el piso, quizás el piso podría ser rojo, ¿no? Claro, claro, Y claro. luego irme al otro lado del espectro y también confiar en que hay un pálpito, hay una cosa que sucede en la mirada, en la respiración, en el aire, en el universo, que no Ujú, vamos a poder explicar jamás, ujú, pero que guía. ujú, Y en el medio de todo eso también está la razón, ¿no? ujú. Y saber que vivimos en un calendario, el fin de semana la universidad no funciona. Y que si yo quiero que esto esté la próxima semana, mi pedido a presupuestos tiene que hacerse el miércoles. Ah, claro. Y creo que la riqueza está justamente en hacer dialogar todas esas pelotas, Ujú. ¿no? Saber que todas existen y todas tienen su razón de ser y todas se complementan también, ¿no? Sí, pienso que es muy importante eso. Cuando yo comencé, al menos no sé cómo lo hacía en tu caso, mm, no sé si por la experiencia de haber nacido en la época tan convulsionada en la que me tocó nacer a mí, ¿no? En el 86, he vivido y sé que gran parte de mi generación también con un fuerte rechazo a lo político, ¿no? Mm, Que incluye ya no solo, digamos, el ejercicio
político que implica el activismo, la suscripción a un partido, sino cualquier cosa que esté alrededor de eso, ¿no? Ujú. Y siento que de alguna manera eh, muestras como lo que está ocurriendo contigo pueden ser como referentes interesantes, ¿no? Mm. Percibo también que hay eh, mucha pulsión de muchos y muchas jóvenes para hacer cosas independientes, ¿no? Con mayor arrojo y atrevimiento, pienso que de pronto hace algún tiempo, y eso me da mucho gusto. Mm. Y ya en el terreno artístico, ¿cuáles dirías que son las búsquedas en las que te encuentras ahora? Este, creo que creo que todos nosotros hemos nacido en una época compleja. Todos los seres humanos que estamos vivos hoy en día hemos nacido en una época en la que más o menos un sistema que nos ha permitido funcionar como especie durante varios siglos está en decadencia. Y no sé cuánto tiempo tome eh, que se instale un nuevo sistema, que es lo que por lo menos un par de veces le ha pasado a la humanidad, ¿no es cierto? Un par de siglos en los que se instala un sistema, un par de siglos en los que este sistema más o menos se estabiliza y luego empieza a demostrar que no funciona más. Y creo que ahorita estamos en ese momento en el que ya las señales de que este sistema no funciona cada vez son más evidentes, ¿no? Y creo que eso hace que perdamos mucho de vista algunas cosas. Perdemos un poco de vista la esperanza y perdemos un poco de vista eh, el disfrute y la alegría como baterías para la vida, ¿no? Entonces, creo que por un lado, no sé si a nivel artístico, pero a nivel personal, siento que esos son como búsquedas que me importan ahorita mucho, porque no sé si tanto para mí, pero pienso, por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene 17 años Uh-huh. y no quiero imaginármelo viviendo los siguientes 10 años de su vida sin sueño, sin utopía, sin creer, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Como sin esperanza. Uh-huh. Eh, entonces creo que hacer todo lo posible para que esa pulsación siga viva y tenga espacios, eso me interesa mucho. Pero también le doy mucha vuelta a las cosas y a las ideas y me gusta el pensamiento, entonces también me sigue interesando hablar sobre por qué estamos como estamos y hemos llegado a donde hemos llegado y Uh-huh. qué es lo que hace al ser humano, qué sé yo, ¿no? Y ese discurso un poquito más académico y más, Uh-huh. que en realidad es más necio también, ¿no? Pero Uh-huh. es rico. ¿Hay algo que estés como urdiendo, digamos, a fuego lento, algo que estés escribiendo para el futuro? Sí, eh, sí, dos cosas. Eh, una, no sé si es una obra de teatro o una novela o varios cuentos. Mm, qué chévere eso, ¿no? Sí, Uh-huh. sí, sí. Y luego otra que no, tampoco sé muy bien a dónde va a llegar, de repente no, pero que tiene que ver con una rama de mi historia familiar, este, con, con
una historia alrededor del tema de, va a ser otro universo, ¿eh? El tema de la coca, de la hoja de coca. Ajá. Su historia a través del transcurso del siglo pasado. Yo tengo familia huanuqueña que se dedicó durante un par de generaciones al procesamiento de la hoja de coca cuando era una medicina. Yeah. Y a la comercialización. Y luego hay ahí una serie de cruces interesantes de líos familiares y herencias y hombres malos haciéndole trampas a mujeres indefensas que pues me llaman. Ya que estamos rozando el patriarcado, ¿cómo, cómo ves, digamos, la balanza, por lo menos en los espacios en los que tú tienes participación, digamos, ¿no? Em, Sabemos, evidentemente, que la enorme incidencia de este sistema patriarcal en nuestro país a nivel macro y a nivel micro, doméstico también, ¿no? A pesar de que hay algunas personas que todavía hoy por hoy insisten en no verlo, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo del colegio de quien diría es una persona joven y ilustrada, ¿no? Que, que pues le escuché decir hace no mucho que el patriarcado no existe, que es una invención de, qué sé yo, de grupos más bien llenos de odio, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la balanza? Este, creo que en, creo que es necesario evolucionar un poquito el discurso que, que siento que por muchas razones y desde muchos frentes, el discurso alrededor del tema del patriarcado nos, nos viene enfrentando. A ver, en simple, yo siento que el patriarcado, y quizás hubiera sido mejor ponerle otro nombre, pero es el brazo derecho del capitalismo, si quieres, ¿no? De esta noción de que los seres humanos, nuestro principal motivo para ser es la competencia eh, y el ganar, ¿no? Y siento que de alguna manera cuando lo hemos convertido en un tema de hombres versus mujeres, incluso de energía masculina versus energía femenina, lo que hemos hecho ha sido la típica frase de divide y vencerás, ¿no? Pienso que todos los seres humanos somos de alguna manera víctimas de este sistema, porque no importa desde qué identidad lo vivas, este sistema eh, tiene como principal herramienta la opresión del otro. El crear un otro y luego oprimirlo. ¿Por qué? Porque el objetivo es ganar. Y no se puede ganar sin que alguien pierda. Entonces es como tautológico, ¿sabes? Es como no hay otra forma de verlo. No creo que sea algo que el ser humano no pueda superar. Creo que el ser humano tiene la capacidad de poner por delante la colaboración. Pero pues necesitamos entender que es algo que probablemente nos haga bien a todas y todos, ¿no? Y todos. Que por lo tanto necesitaríamos empujar ese carro como de forma conjunta. Es casi como, es meta, ¿no? O sea, tenemos que ir hacia la colaboración. ¿Cómo? Colaborando. Pero claro, la otra alternativa es seguir oponiéndonos, ¿no? Claro.
y seguir atacándonos y seguir agrediéndonos. Y seguir... Empantanándonos. Sí, sí, un poco, Ujú. un poco. Bueno, te agradezco muchísimo Gracias por a esta ti. conversación y por tu compañía en esta vida. Y de pronto tomo estas últimas palabras para hacer un llamado a seguir sumando desde nuestras diferentes identidades, desde nuestros diferentes roles a la comunión, ¿no? Efectivamente a de pronto generar discursos donde el enfoque no sea la competencia y el prevalecer sobre, sino la articulación y la coexistencia e idealmente la armonía, ¿no? Síganos en las redes del Plano Sutil, aquí en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya nos vemos hasta la próxima. Yeah.